Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, como todas las semanas aquí en Funche Caribeño, todos los viernes a las 6 de la tarde, respondiendo a lo mejor del país, desde una línea de lo que creemos, la independencia nacional para Puerto Rico. Y desde esa perspectiva, hoy un programa estelarísimo, no hay duda, no hay que tener dos invitados, esto es un peso completo, no como Peso Pluma, el que canta por ahí, esto es un peso completo con una larga trayectoria política y sobre todo alguien que me cautivó, lo digo muy honestamente, el domingo pasado en la Asamblea General del Partido Independiente Puertorriqueño, la compañera senadora, abogada, madre, compañera de vida, tantas cosas, María de Lourdes Santiago. ¿Cómo estás, María de Lourdes? Muchos saludos, Daniel. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias, Adrián, que nos está ayudando con la cuestión técnica. Qué chévere que podemos hablar de lo que pasó y de lo que va a pasar. Bien, nosotros que llevamos un tiempo hablando de este tipo de conversación sabemos que las tendencias mediáticas crean opinión y esa opinión se empieza a repetir. Cada vez que hay algo negativo, crean una nube de un color grisoso, porque una nube negra, ya sabes que no hablamos así ya, pero las nubes grisosas o de color, por decir algo, rojo, maroon, pues esas existen. Y es interesante que hace unos meses los compañeros del Partido Independentista plantearon una alianza patria con los compañeros del Movimiento Victoria Ciudadana. Nosotros, y yo cuento votos por el PIB desde el año 2000, es decir, que no hay duda que yo me dedico a algo y que apoyo al PIB en muchas iniciativas y sobre todo en la independencia nacional, pues le ponemos atención a esto y de repente vemos que lo que fue una acción de concertación fue bloqueada judicialmente y como lógica estratégica, antes de llevarla al Tribunal Supremo para tener una opinión de esas odiosas que te hacen una sentencia y que te explican que están prohibidas, se decidió no ir, pero se continuó con la idea y se implementó de facto, que es la etapa donde estamos. Con eso, en las últimas asambleas del Partido Independentista, por lo menos las regionales que yo participo del área de Guaynabo, vemos que hay un clamor muy fuerte de que esto puede pasar y puede ser es real. Voy a hacer una anécdota. Yo explico esto como los juegos de pelota de la Grandes Ligas Americanas, que todo es estadístico y bajo las estadísticas se determina qué equipo gana. Por lo tanto, aunque las estadísticas pueden errar, son una guía y el PIB ha hecho un tipo de análisis muy válido que en la confluencia PIB con Victoria Ciudadana de un 28%, la tendencia puede ser alcista, mientras que la tendencia de los otros partidos mayoritarios en las últimas dos elecciones está siendo bajista y en las últimas ya técnicamente desde el 2012 la tendencia electoral sobre el universo de electores potenciales ha ido cambiando. Así que con eso es una apuesta muy interesante de que una nueva fuerza en conjunto puede subir y otras fuerzas muy decaídas, muy agotadas, muy políticamente perdidosas, pueden seguir bajando y que se encuentren eso en el 30%. Es curioso porque el PNP le ha dedicado tiempo, el Partido Nuevo Progresista, a hablar del famoso 32%. Pero con eso, la magia del domingo, que se metieron casi 5,000 personas en el centro de convenciones de Miramar, al cual yo fui y sin lugar a duda las había y la vibra era muy fuerte. Por lo tanto, ven, cuéntame otra vez, como dice el bolero, como dice la canción, explícame esto que empezó como una idea en el Festival de Claridad de hace un año y pico atrás, en el año 2022, a mi mejor no, 2022 o 2023, cuando Rubén Berrío fue homenajeado. A partir de ahí, esto se ha concretado ahora. Cuéntanos, ¿cómo es este sueño que se empieza a hacer realidad? Yo creo, Daniel, que tú has explicado muy bien las bases lógicas de lo que estamos viendo, eh, que creo que tiene que ver con otros factores. En política es bien importante reconocer qué cosas están bajo el control de una y qué cosas no lo están. Y hay asuntos que discurren por un cauce determinado por multitud de circunstancias que me parece que en Puerto Rico vale la pena subrayar las experiencias que hemos tenido como país después del huracán, después del verano del 2019, después de los terremotos. Yo creo que todo eso empezó a coagular en las elecciones del 2020, un país al que mucha gente daba
como que hay que tirar a pérdida, que la gente que ha votado de una manera va a votar así, per secula seculorum, y solamente la única posibilidad de crecimiento está en los jóvenes. Yo creo que lo que ocurrió en el 2020 demostró que hay gente que está suficientemente hastiada como para dejar de votar como habían votado por 2, 3, 4, 5 cuatrenios. O sea, esa población electoral existe. Y cuando uno mira, como dice Fernando Martín, si alguien viniera de otro planeta y viera los resultados del 2020 y dice, caramba, fuerzas de oposición que en conjunto tienen un 28% y como tú señalaste, una tendencia de las otras instituciones a perder en términos electorales y en su descrédito en general, ¿no? La falta de proyecto político que las ha ido erosionando. El que se diera esta convergencia de fuerzas era algo absolutamente natural y ha sido, nos hemos encontrado, la iniciativa ha sido mutua y ante la imposibilidad de lograr las candidaturas coaligadas que existieron en Puerto Rico hasta el 2011 y que no había pasado absolutamente nada malo con ello, lo intentamos por el cauce legislativo, lo intentamos por el cauce judicial. Como tú señalas, no vale la pena realmente ir al Tribunal Supremo. Y todo esto lo teníamos muy presente desde que se radicó el pleito. Sabíamos que las probabilidades eran que íbamos a llegar a donde estamos. Decidimos concertar, llegar a estos acuerdos políticos de apoyo mutuo, que en este momento la parte que tenemos, digamos, más estructurada, se da a nivel nacional con la papeleta a la gobernación, el PIB postulando a Juan Dalmau y Movimiento Victoria Ciudadana apoyando a ese candidato, nosotros en reciprocidad apoyando la candidatura de la comisaría residente de Victoria Ciudadana. Y en el caso de San Juan en particular, ni siquiera vamos a presentar candidato o candidata a la alcaldía para ningún efecto. Vamos a, en una señal del compromiso que tenemos, endosamos desde ya la candidatura de Manuel Natal y precisamente en esta semana para el Senado por San Juan pues se ha completado la papeleta. Habíamos ya nosotros anunciado a Adrián González Costa como candidato al Senado por San Juan y la compañera Rosa Seguí recién ha anunciado que irá al Senado por San Juan también en representación de Victoria Ciudadana y esos serán los dos candidatos al Senado que recibirán apoyo mutuo de ambas instituciones. Ok, eso nos deja en una praxis, por decirlo de alguna forma política, muy válida, y mientras nadie te objete, y sabes que ahora vienen los procesos de objeción, de objetarlo todo, Sí, sí. pues seguimos adelante. Y como decía un titular de una prensa comercial del país, Juan, no puedes tener ningún desliz, porque hoy siento una voz que me dice un momento en el cual la gente todavía no entiende, y la primera narrativa que han tirado ambos partidos de oposición históricos es que es un disparate. Entonces, cada vez que ellos cogen el micrófono dicen, eso es un disparate, eso no hace sentido, eso crea confusión, es una narrativa, que es la que ellos van a seguir repitiendo para ver si te pueden descarrilar. Ante eso, la fuerza recarrila a uno, así que mantener la fuerza. ¿Puedes explicarnos de forma sencilla cómo se compone esto? ¿A qué te refieres específicamente con cómo se compone? Sí, para la gente que no tenemos tradición de hacer, por decir algo, esa palabra que es tan complicada, colagiaciones, que se me olvida, por Las decir coaligadas, las las coaligadas, coaligadas. que es una palabra que, o sea, normalmente yo no la escucho nunca. Para un país que no tiene esa tradición, que es simplemente vamos a hacer una papeleta conjunta, como diríamos en la universidad, ¿tú te acuerdas? Vamos a hacer una plancha. Esto es como hacer una plancha. ¿Cómo se hace una plancha para que dos partidos puedan participar en las elecciones con algunos costos de inscripción para un partido, para el otro no, etcétera, y que la gente pueda ir a votar? Porque sí hay una tradición, como tú explicas, hasta el 2011, que se permitía el voto mixto, un montón de cosas, pero tan pronto le dimos nombre, vamos a concertar una asociación electoral entre dos movimientos coaligadas, dijeron que no. Así que explícanos, ¿verdad que esto no causa ninguna confusión? ¿Esto es Bueno, posible? es el voto mixto, que en Puerto Rico es una tradición ya muy extendida. O sea, yo llego al Senado, los legisladores y legisladoras del PIB llegamos a través del voto mixto. Y aclarar una cosa, Daniel, ambos partidos vamos a perder nuestra franquicia electoral, los dos, porque bajo el código electoral vigente,
el voto que cuenta para asegurar la franquicia es el voto íntegro, el voto bajo la insignia en la papeleta de la gobernación. ¿Y qué le estamos diciendo a la gente? Un poco para entrar en la explicación de cómo esto se va a ver en la papeleta. Bueno, yo soy votante y militante del Partido Independentista. En la papeleta nacional, yo voy a votar mixto por la candidatura a comisaría residente de Victoria Ciudadana. Voy a hacer una cruz bajo la insignia del Partido Independentista y una cruz al lado de la candidatura a comisaría residente de Victoria Ciudadana. Eso es todo. Y esa es la forma en que vamos a articular esa reciprocidad, ese voto compartido entre ambas instituciones. Cuando hablábamos de coaligada, eso hubiera querido decir que en lugar de tener que cruzar líneas, yo podía traer a mi papeleta a la candidata o candidato de Victoria Ciudadana que quisiéramos apoyar. Como eso ya no se puede hacer, cambió el código, no lo quiso hacer la legislatura, no lo quiso aprobar el tribunal, pues entonces a lo que vamos es esencialmente el concepto de voto mixto. Yo voy a votar mixto en la papeleta de la gobernación, apoyando a la candidatura a la comisaría residente de Victoria Ciudadana. Y en mi caso en particular, yo vivo en el precinto 1 de San Juan, en la papeleta legislativa. Yo voy a votar por un candidato al Senado por San Juan del Partido Independentista y por una candidata al Senado por San Juan de Victoria Ciudadana. Hay que recordarle a la gente, y esto requiere un trabajo, sí, de educación, de hablarle a la gente del derecho que tienen, cuántos legisladores pueden escoger. Votamos siempre por 2 candidatos al Senado por distrito. Este año va a ser en todos los distritos de Puerto Rico. Uno de Victoria Ciudadana, uno del Partido Independentista. Así se van a manejar los votos al Senado. En el caso de la Cámara, vamos a tener en el acuerdo que tenemos ya estructurado en San Juan, dependiendo de dónde vivamos, votaremos por candidatos de Victoria Ciudadana o por candidatos del PIB. Yo voy a votar por un candidato de Victoria Ciudadana en el precinto 1. Las personas que vivan en Río Piedras, en Aguas Buenas, en Guaynabo, que es el precinto 5, votarán por Gabriel Casal, que es nuestro candidato, parte de Guaynabo. Quizás tú vives en el 6, la parte de Guaynabo que es del precinto 5, esa gente votará por Gabriel Casal Nazario, que es el candidato del PIB. Ok, bien, entonces, en lo sencillo, vamos a seguir votando, vamos a votar por el PIB para unas cosas y por otras cosas por Victoria Ciudadana. Para gobernación, y tú me explicarás, el voto para gobernación sigue siendo íntegro porque es bajo la insignia, ¿verdad? O se fragmenta y se pone bajo candidato. No, puedes votar como quieras, puedes votar bajo la insignia del PIB y con eso le das el voto a Juan Dalmau, puedes votar al lado del nombre de Juan Dalmau. Como yo soy votante del PIB, voto bajo la insignia del PIB y una cruz al lado de Victoria Ciudadana para la comisaría residente. Ok, bien. Entonces, para propósitos prácticos, es inscripción para el PIB, pero no es inscripción para Victoria Ciudadana. Para ninguno, porque la papeleta no va a ser íntegra. Ah, sí, tiene que ser íntegra una sola marca. Tiene que ser una sola marca para que cuente para la... No, aquí estamos los dos diciendo, perdimos la inscripción, vamos a recoger endoso en el 2020. Yo te agradezco que nos expliques ¿Sí? eso, María de Lourdes, porque los detractores, los malos, los del otro lado, se han puesto a eso y yo no le había puesto atención a esto. Yo pensaba que bajo la insignia base del partido ya era suficiente para mantener inscrito el partido. Tiene que ser un solo voto. Es un solo voto, para que sea un voto íntegro en esa papeleta a la gobernación. Y nosotros le estamos diciendo a la gente, mira, con el voto íntegro es que yo me inscribo, pero no te estoy pidiendo que votes íntegro. Te estoy pidiendo que votes mixto, porque en eso consiste la alianza. Perdemos nosotros la franquicia y pierde Victoria Ciudadana la franquicia y ya veremos pasado mañana qué hacemos con eso. Claro. Muy interesante. Gente, esto sí que es nuevo para mí y tú sabes que yo trato de estar pendiente, pero a veces se me escapan demasiado. Es decir, imagínate, el mejor cazador y las liebres andan por ahí sueltas. Porque sí, la narrativa que ellos han puesto en los programas esos de las 7 de la mañana, con todos los portavoces de ese otro partido, que uno los va escuchando a ver lo que están diciendo, en la confusión que ellos han causado es que esto es a beneficio egoísta del PIB y a maltrato a Victoria Ciudadana. No, ahora estamos claros. Es el mismo efecto para los dos partidos que técnicamente se van a quedar no inscritos, salvo que la gente vote simplemente una vez por una cruz,
pero entonces se mató la alianza, así que hay que votar de esta forma para darle vida a la alianza. Y es un proceso educativo dual, interno a los feligreses del PIB y de Victoria Ciudadana o a la gente que simpatiza con estos partidos que son de otros movimientos políticos, pero también es para detener a los detractores, que eso sí lo han estado diciendo, que esto es a beneficio del PIB porque matas al otro y el PIB queda inscrito. En las confusiones que ellos nos causan con los disparates que dicen, es importante esta distinción. Gracias, esa sí que es nueva para mí. Y creo que es importante esta otra. Nos han dicho, no, pues ustedes como van a tener un candidato a la comisaría residente por el que no van a votar, lo que quieren es para ponerlo en los debates y tener 2 turnos. No, no, no. Nuestro candidato a la comisaría residente, que será anunciado dentro de las próximas semanas, no va a ir a ningún debate, no va a ir a ningún programa, no va a pedir un voto, no se le va a pegar un pasquín ni un banner, nada. Va a ser un candidato indispensable para cumplir con el requisito de ley, porque ocurre lo siguiente: tenemos que erradicar candidatura a la comisaría residente y tenemos que erradicar candidatura a la gobernación, porque si no, no nos dejan participar en las elecciones. No hay otra. O sea, este es el cerco por todos lados. Por eso tú habrás escuchado, me dijiste algo en ese sentido, de los que van a tratar de impugnar y a decir no pueden hacerlo de esta manera. Es la única manera que podemos hacerlo en ley. No podemos decir, como yo voy a apoyar a Victoria Ciudadana, pues no pongo candidato a la comisaría residente. No, la ley nos obliga a tener un candidato a la comisaría residente. Muy interesante esa distinción, gracias. Estamos aquí con María de Lourdes Santiago en Funche Caribeño todos los viernes a las 6 de la tarde, transmitiendo desde San Juan para el resto del mundo en un programa especial del Partido Independentista Puertorriqueño en honra a su acción política junto a Victoria Ciudadana de provocar un sismo inesperado para mucha gente, pero necesario para ver, como bien está diciendo ella, a ver qué pasa después, porque como dicen los cristianos, esos cristianos que andan por ahí, no, yo me convertí porque Cristo viene, pero no sé cuándo, pero ¿y qué tal si viene, verdad? If, ¿verdad? Pues yo te digo, bueno, vamos a jugar, porque a lo mejor esta vez ganamos, porque todas las estadísticas del juego de pelota dice que las condiciones están propicias para que ese bateador batee y haga correr todas las bases, y eso es donde estamos ahora. Es algo bastante interesante, así que seguimos esta conversación con María de Lourdes, pero tengo que destacar que a mí me había sido difícil entenderlo. Inicialmente tomé posiciones públicas a través del Post Antillano, donde uno cuestiona un montón de cosas, pero el ejercicio de yo ir, porque sí, sepa yo criticar, tengo que sentarme en las asambleas del PIB y participar, escuchar, que me convenzan. Yo soy un sujeto convencible. Si tú me explicas bien y yo veo que es viable la idea, ¿por qué no asumir el riesgo? Y luego, pero sobre todo luego de la asamblea del domingo, que uno vio esa manifestación de fuerza, de entusiasmo, no solo fuerza, entusiasmo, y sin lugar a duda, como decía Rubén, donde un sitio donde no hay ninguna tradición de que yo quiero que tú ganes para que me des un contrato, tú sabes, esa tradición no está aquí. Así que ya veremos cómo se compone un país. Ahora bien, con eso, entendido ya cómo operaría la Alianza Patria, con sus luces y algunas sombras que pueda haberlo, pero la vamos a impulsar y dentro de esa conversación vamos a tratar de llegar al poder. Esa conversación a mí me tiene fascinado. Yo voy a ser bien honesto, ¿no? O sea, yo no tengo por qué, porque es que yo pregunto, yo checo estadística, a mí me llegan, o sea, como la gente piensa que yo dirijo el New York Times, entonces me llegan todas estas informaciones, ellos creen que el post es el New York Times, yo me siento honrado, pero dentro de esa conversación sí le pongo atención que consistentemente en todas las actividades del PIB que he ido, no ha desvariado la idea de que es posible ganar. Y eso hay que prepararnos para eso. Voy a hacer un chiste de contratistas de esos corruptos. Deben estar asustados porque cuando se planteó la semana pasada la idea del Tribunal Especial sobre Corrupción, inmediatamente la narrativa fue Saltaron, que eso es ¿sí? imposible de hacer. Y lo hacen porque entre muchas cosas es, bueno, y si ellos ganan, ¿cómo robamos? ¿Entiendes? Esa es la pregunta práctica que ellos están haciendo. Vamos a ver si apostamos. Tú sabes que estos contratistas le ponen dinero a todo el mundo, nunca le han puesto el dinero al PIB, le ponemos dinero al PIB por si ganan. Así que ahora vamos a hablar de ese tema. ¿Qué tal si ganan? Ustedes manejan sus estadísticas, no voy a entrar en esos detalles, es un asunto de partido,
pero el entusiasmo no ha fallado, que es donde me convence a mí que sí puede pasar. ¿Cómo tú ves eso? En efecto, puede darse. Yo creo que la alianza tiene un valor añadido, que no es solamente que se sumen los votos de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista, sino que un país que está tan harto de todo, de vivir en un espacio que no funciona nada. Hay mucha gente que no hubiera votado ni por el PIB ni por Victoria Ciudadana, que dice, caramba, pero mira lo que ha hecho esta gente, mira el desprendimiento, mira, van a perder la franquicia electoral. Han puesto primero sus coincidencias, dejaron las diferencias, que las tenemos, vamos a tener diferencias con Victoria Ciudadana hasta el fin de los tiempos, pero este no es el momento de esas diferencias. Es posible que ese 14 y 14 no solamente sume esos votos, sino que atraiga a otra gente. Hay otros elementos también importantes. Dentro de una derecha recalcitrante que se va reorganizando, ahí también va a haber un sangrado de votos de los sectores más conservadores del PNP y del PPD hacia el proyecto Dignidad, ¿verdad? Y toda su estrategia de reducir los derechos de las personas, etcétera. Pues hay gente que cree en eso, que migrará hacia allá. Así que es posible. Si hacemos el trabajo, tú utilizaste la imagen del bateador, todo puede estar bien chévere, pero si el bateador no entrenó y no se fajó y no fue al gimnasio y no practicó y no estuvo en la caja, o sea, hay mucho trabajo que hacer. Una cosa que es bien importante, con lo buenas que están las condiciones, Daniel, nosotros no damos por sentado ni un solo voto. Y sabemos que esos votos hay que buscarlos, que a la gente hay que atraerla, que hay que enamorarla y que hay que recordarle que a la hora de la hora el voto del gobernador vale lo mismo que el voto de cualquier persona que tú veas ahora cruzando la calle. Lo mismo, es uno. Y ese sí es un trabajo que dependerá mucho de nuestra intensidad y de nuestro compromiso durante el año que viene. ¿Cómo sería? Yo creo que una de las preocupaciones de algunas personas ante esto, ¿y cómo se vería este gobierno? Yo creo, Daniel, y lo he visto en el proceso de nominaciones y confirmaciones a todas las posiciones en el Senado, yo creo que este país está lleno de gente valiosa, que no está dispuesta a ser secretario de tal o cual departamento o asumir tal o cual posición en una agencia pública, porque no están dispuestos o dispuestas a someterse a las presiones que eso representa bajo los partidos que nos han gobernado. Porque pasan cosas terribles, terribles en las agencias de gente que tiene que comprometer sus principios para que no lo voten, porque le responden al fulano o a la fulana que está en Fortaleza, que da unas instrucciones de hacer las cosas como no se deben hacer. Yo creo que esa otra parte de ese valor añadido es que si nosotros logramos esa victoria política en la que, insisto, hay grandes posibilidades, esto va a traer a la vida pública a gente que el país necesita para enderezarse. Yo creo que para todo problema grave que tiene el país hay una respuesta muy pensada y muy documentada por gente que sabe. El geomorfólogo José Molinelli decía que para cada problema en el país hay un informe preparado en alguna tablilla de alguna biblioteca de la Universidad de Puerto Rico. Y yo creo que hay mucho de eso. Y que eso es parte de los beneficios de esta nueva forma de hacer política. Sí, hay unas lecciones que vienen de otras latitudes, todo lo que pasó en la experiencia de España. Yo le presto atención también al radicalismo de la derecha, que me mueve radicalmente unas narrativas, por la de Milei, que son unas narrativas, por decir algo, de la desesperación, producto de problemas internos de ese país, pero también yo tengo que ver las reacciones a, por decir algo, a la pérdida de la esperanza. Es muy interesante el logo de ustedes, El sobre triunfo de la esperanza. el triunfo de la esperanza que podría analizarlo teóricamente de tantas formas, pero en lo simple es dame una oportunidad para ver qué pasa. ¿Está bien? Estamos todos metidos en una cueva, la mina no tiene forma de salir, estamos metidos en una mina y de repente alguien dice, vamos a hacer un hoyito para ver si lo sacamos por un hoyito y tú dices, no, no va a funcionar porque va a colapsar esto y lo otro. Dame una oportunidad. Está bien, como diría Fiera La Vega en la canción, dame una oportunidad para probarte de qué estoy hecho, Dame un ¿entiendes? momento para probar, que hasta la usamos en la asamblea por eso mismo. Y en ese sentido es un momento que yo, fíjate,
con mis limitaciones, yo venía de casa de amistades que tú y yo tenemos, como Cabo Delgado y familia, estaba por ahí en Aguadilla y me había quedado la noche entera y dije, yo voy para allá, yo quiero cumplir, porque le había dicho a la gente de Guaynabo que iba a ir, no quería fallar, independientemente que yo no, o sea, no me valida, mira, vino Daniel Nina, eso es importante, hay un Shelly, no, simplemente yo hago un compromiso de palabra y voy. Pero cuando yo vi esa magnitud de gente y vi el entusiasmo, yo soy el primero con los compañeros periodistas allí o la gente de tradiciones de la línea Piqueta que siempre estaba. Yo dije, esto es interesante, no es criticable, hay cosas que no hay que criticar, hay que darle una oportunidad, hay que darle una oportunidad a la esperanza. Vamos a ver qué pasa. Así que ahora, con eso en mente, lo más importante es cómo se estructura eso y yo sí, y lo voy a decir públicamente y lo voy a seguir diciendo, mientras no me pruebas lo contrario, pues yo creo que pueden ganar, ¿entiendes? Porque lo otro, pues yo te puedo decir, yo creo que a veces las estadísticas más perfectas son las del PNP y no las he pedido, pero me explicaron algo del 32%, que ese es consistente con lo que dice el gobernador públicamente, que es lo que ellos necesitan para poder copar, bajando el techo electoral del universo de electores, dividido todo el mundo, si ellos se mantienen íntegros con su gente esencialmente de segunda y tercera edad, pues ellos técnicamente piensan que ganan. Eso es un análisis matemático, teórico. Ahora hay que hacerlo práctico para ver qué pasa. Y ahí entran otras correlaciones. Por eso pienso, como bien estabas diciendo, si ese 14 más 14 no pierde y sube, va a subir para un 30 y el otro tiene que bajar y ahí se encuentran. Desde mi perspectiva, pues decir, yo confío, yo voy a seguir confiando de que puede pasar y es lo que voy a apoyar. ¿Por qué? Porque en 60 años que yo he vivido en este país desde que nací, que hemos caminado tantos procesos electorales, nunca hemos tenido la posibilidad de pensar en la esperanza. ¿Qué tal si ganamos? What if? ¿Entiendes? Así que vamos a pensar que esta vez pudiera ser. Eso va a requerir la tendencia que se ve en la legislatura, que es un pluralismo legislativo. Y esa no va para atrás, esa se va profundizando. Lo que habría que arrancar son alcaldías, que esa se ve más difícil porque las alcaldías son sistemas feudales donde los vasallos se creen el señor feudal, normalmente un Sí. señor, hay varias señoras ya. Y dentro de esa conversación, el Poder Ejecutivo dependiendo la correlación de fuerza, es como uno logra entonces darle, como las piñatas, darle duro para que rompa. Y eso es la estrategia ahora que tenemos 11 meses. Y es curioso porque hay que pensar que puedo ganar. Eso nunca lo habíamos pensado. Habíamos pensado que vamos a participar para ver qué pasa. Pero ahora participamos porque podemos ganar y queremos ganar. Eso entonces requiere otras conversaciones que no habíamos tenido. ¿Cuál es el comité de trabajo que va a haber de la transición? Porque en el radicalismo de derecha ellos hablan de unas cosas, pero yo podía radicalizar mi narrativa y decir, yo voy a crear un comité de transición porque cada vez que tú hablas se asustan ellos, ¿entiendes? Ellos no contaban con este jugador que de repente en los últimos 2 domingos por distintas variables ha copado la noticia de periódicos sobre tendencia. Así que dentro de esa consideración creo que el valor ahora mismo es decir, esto puede pasar. Y hubo algo que me gustaría entonces mover el próximo punto, que sí veo que lo entendieron, porque yo un día escuchando unos PNP por ahí, le pongo atención, y porque ellos habían bajado, estaban en promesas radiales, yo le pongo atención porque ellos están dando la agenda, y recuerda que ellos controlan el 80% de los micrófonos. Estamos, el 80% de los micrófonos de radio son PNP, y son pautas, y están pagos, y eso hay que siempre decirlo, eso es corrupción radial, pero nadie quiere investigarlo, etcétera. Pero ellos estaban diciendo, no, vamos a bajar el universo porque con los votos que tenemos ya no necesitamos 6 por acumulación. Necesitamos 5 del PNP, 4 de ellos. Y uno pidiéndoles a ustedes al PIB, sube la acumulación esto y lo otro, y ustedes se mantuvieron como se mantuvo Victoria, porque eso no es derrota, eso es astucia para replicar, porque los que van a bajar son ellos. Así que explica eso, cómo ahora empezamos a entender mejor las estadísticas en una actividad que estuve con el compañero Dalmau en casa de unos colegas del PIB en septiembre, octubre. Él lo estuvo explicando, me pareció una explicación extraordinaria la que él nos hizo allí de por qué hay que ser bien cuidadoso con las estadísticas de participación para aumentar y no disminuir. ¿Cómo tú En ves el, eso? en el caso de la Asamblea Legislativa, hay que recordarle a la gente cómo funciona la papeleta y cómo operan Cámara y Senado. Hay dos tipos de legisladores, los legisladores por distrito
y los legisladores por acumulación. En ambos cuerpos hay 11 escaños por acumulación y la ley permite que en teoría un partido postule 11 candidatos. Pero todo el mundo sabe que no es numéricamente viable el radicar 11 porque el voto de ese partido se va a diluir y van a sacar una cantidad de votos insuficientes para quedar entre los primeros 11, que son los que salen electos. Tradicionalmente, populares y PNPs radicaban 6 y 6 candidatos por acumulación en la Cámara, 6 candidatos en el Senado. El Partido Popular ya tomó la determinación de que solamente va a radicar 4 legisladores por acumulación. El Partido Nuevo Progresista, yo tenía entendido que iban con los 6, tú me estás diciendo que van con 5. Lo que no yo me enteré en ciertos sectores era que iban con 5, que iban a bajar uno. Llevan meses debatiéndolo. Hay alguna gente al interior del PNP que piensa que si bajan a 5, eso constituye una admisión de debilidad electoral y que prefieren correrse el riesgo. Esa determinación la tomarán ellos, ¿verdad? Pero ante ese nuevo escenario, la posibilidad de que sean 5 PNP y solamente 4 populares, que esa sí ya es una determinación probada, pues entonces se diluye el voto en las candidaturas por acumulación, y si nosotros trajéramos a otro candidato u otra candidata por acumulación, corríamos el riesgo de perder el escaño, de que ninguno de los dos saliera. O sea, esa es una posibilidad numérica en este momento, sobre todo porque para nosotros era importante dentro de los acuerdos que Victoria Ciudadana retuviera sus 2 escaños y no traer a alguien dentro de la alianza que fuera una competencia adicional por esos espacios legislativos. Así que Victoria Ciudadana radicará. Ellos han dicho que 2 o 3, creo que todavía no lo han decidido. Nosotros nos vamos a quedar con una sola candidatura al Senado por acumulación y una sola candidatura a la Cámara por acumulación. Denis regresa a la Cámara, yo regresaré al Senado. Ahora, hay posibilidades en los distritos, sobre todo en el distrito de San Juan. En el 2020, Rosa Seguí, que como te comenté, acaba de anunciar que regresa a la candidatura al Senado por el distrito de San Juan, Rosa quedó en tercer lugar. Se fue por encima de los 2 candidatos del Partido Popular, que ni me acuerdo quiénes eran. Así que existe una posibilidad de que Rosa y que quizás también Adrián González, que va a ser el candidato al Senado por San Juan del PIB, es posible que entren y que derroten a los 2 legisladores PNP que están ahora mismo en la legislatura. Eso es posible y ese es un ejercicio que vamos a tratar de replicar en otros distritos electorales, porque no es solamente la candidatura a la gobernación o el puesto del gobernador el que está erosionado, ni solamente la institucionalidad popular y PNP. La gente está bien descontenta con lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, con la flojera, con la falta de... Oye, los legisladores del Partido Popular de Ponce estaban apoyando la erradicación del candidato del alcalde de Ponce, que está finito ahí, después que el Partido Popular había dicho que una persona imputada después de la determinación de causa probable no podía ser candidata por ese partido. Y allí estaban Mariali González y estaba Ramoncito Ruiz apoyando al alcalde acusado de corrupción. Se pueden dar muchas cosas en distintos espacios. En el caso de San Juan, Manuel Natal quedó fuera de la alcaldía de San Juan en el 2020 por menos de 4,000 votos. Y muchos se dieron unas irregularidades que algunas, pues punto, no se pudieron demostrar en el tribunal, esa es la verdad. Pero nosotras sabemos que parte del problema en San Juan es el voto adelantado. Y quiero insistir en esto, Daniel, porque esto es bien importante. Tú que has contado votos por varios cuatrenios para el Partido Independentista, es importante que haya funcionarios el día de las elecciones, pero las elecciones no duran ese día nada más, no es ese martes. Las elecciones duran una semana entera, que es cuando comienzan las juntas locales a buscar el famoso voto encamado. ¿Y qué dice la reglamentación? Bueno, tú citas a la Junta a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana. Y si llegó más que el PNP se va solo. Nada, no voy a decir más nada. No, yo puedo decirlo porque yo no soy senador. Yo te puedo decir que yo contaba allí y he ido con ellos a buscar votos de gente encamada. Y entonces dice, no, mire, estos son los partidos. Este es el PNP aquí es donde va la cruz.
Después está el Partido Popular, después está el PIB, entonces bien sencillo, el otro entendió el mensaje, como cuando tú afectas al jurado. No, no, él es un desgraciado y un asesino, perdón, no, perdóneme, me excedí, él es una persona que ha violado la ley, pero ya le dijiste asesino y la gente escucha eso. Entonces, en esa consideración, sí, las irregularidades están ahí, las irregularidades están en todas las formas de utilizar el voto de ese último cohorte, que es 55 adultos mayores, realmente hablando de los 70 años, pero aquí si pueden lo bajan más, pero de las personas de 55 a 60 años hacia arriba, que ellos garantizan que con ese ellos pueden ganar. Y es donde ellos tienen la capacidad como maquinaria de guerra, que pueden también ser, de tener gente a las 9 de la mañana cuando el resto no podemos ir por distintas razones de responsabilidades profesionales u otras. Pero pese a eso, que es una realidad, que fue lo que pasó en San Juan, ¿cómo tú ves las posibilidades entonces este momento? Porque lo Yo creo, importante es ganar, o sea, hay que seguir diciendo, vamos a ganar esta vez y que ganamos, ¿entiendes? O sea, yo quiero vivir de ese ilusionismo, quiero el idealismo de la década de los 70 del PSP, pero bueno, también hizo que los otros cometieran tantas barbaridades que nos mataron un montón de gente en esa década. Recuérdate, el hijo de Juan Mari, Carlos Rodríguez Muñiz Varela, Cristóbal. Sí, hubo un montón de gente. Dime. Rodríguez Cristóbal, muchos mártires. Por eso, para hacer un paréntesis, cuando tú mencionaste que tenían miedo porque Juan habló de un tribunal de la verdad, que se revelara quiénes son los responsables de esta quiebra que no podemos pagar, y se escandalizaron, no solamente porque el ladrón y cada cual juzga por su condición, y como vienen de una cultura de persecución política, pues piensan que los otros lo que quieren es la persecución política. No, nosotros lo que queremos es que se sepa con nombre y apellido quién nos ha metido en esta quiebra que nos ha costado tanto. Y se debe saber independientemente de que sea posible adjudicar responsabilidad penal o no. Yo creo que eso hay que saberlo, y hay que acabar con ese sentido de impunidad. Volviendo al tema de qué posibilidades hay, por ejemplo, en San Juan, yo creo que esa brecha de 4,000 votos de Manuel Natal es salvable. Ahora, hay que comerse la calle haciendo campaña. De nuevo, vuelvo con lo que te mencioné ahorita, ningún voto está garantizado, a la gente hay que ir a buscar, hay que hacerle saber el valor de su voto. Y por eso es importante que en el caso particular de San Juan, que junto con la candidatura nacional de Juan Dalmau, es la otra parte emblemática de la alianza, ¿verdad? Porque las figuras representativas son Juan Dalmau y Manuel Natal. Por eso esa campaña de San Juan tiene que ser una campaña especialmente intensa. Tenemos con Rosa Seguí por Victoria Ciudadana y Adrián González Costa por el PIB, tenemos unos candidatos espectaculares al Senado. Nosotros en San Juan tenemos, además de Gabriel Casal, que te mencioné, para el precinto 5, a Adriana Gutiérrez, nuestra secretaria de Asuntos de la Mujer, va a ser la candidata por el precinto 4. Y si el trabajo se hace, es posible salvar esa brecha de los 4,000 votos. Okay. En otros lugares es posible que se den otros apoyos mutuos en otras ciudades, eso todavía lo estamos discutiendo, y en otros lugares habrá competencia fraternal, que habrá candidatos de Victoria Ciudadana y candidatos del PIB para la alcaldía. Bien, en el caso de Peñuelas, que es un municipio que históricamente el PIB sale muy bien, donde tú has hecho obra allí, ¿te acuerdas? En el cuatrenio 2020 o 2016, con la protesta aquella que te arrestaron por lo de las cenizas, no me acuerdo del año, pero sí creo que fue 2020. Noviembre del 2016. Del 2016. Dentro de esa que eso fue inmediatamente después de las elecciones. 2 Es un semanas después. detalle, sí, 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 es un momento histórico, una foto para mí memorable. Dentro de esa conversación, por ejemplo, tomando ese municipio, ¿cómo se ven las posibilidades ahí de esa alcaldía? No sé si Victoria Ciudadana va a radicar candidato en Peñuela, Okay. porque la otra parte que es importante explicar, la ley exige que tengamos, para poder participar en las elecciones, esto no tiene que ver con franquicia ni con nada, para participar en las elecciones, un partido tiene que tener candidato a la gobernación, candidato a la comisaría residente, por lo menos un candidato por acumulación a Cámara y Senado, y la mitad de los candidatos a alcaldía con sus planchas de legisladores municipales. Son 39. Y Victoria Ciudadana
nosotros vamos a erradicarlos de entrada todos, porque queremos asegurar esos espacios. ¿Por qué esto es importante? El crisol de la Comisión Estatal de Elecciones para permitir que una persona sea candidata es muy estricto. O sea, una persona tiene que presentar sus certificaciones de ASUME, del Departamento de Hacienda, del CRIM, antecedentes penales, tiene que llenar una documentación extensa, tiene que haber tomado un taller del Contralor. Si no se toma el taller del Contralor sobre finanzas electorales, no se puede ser candidato o candidata. Y siempre hay el riesgo de que haya alguien que no cumpla con los requisitos. O sea, alguien puede tener una deuda de Hacienda que no tiene plan de pago y que no puede hacerlo. O sea, esas cosas pueden pasar. Nosotros tenemos ese proceso súper aceitado, súper preparado y usualmente no confrontamos ese tipo de dificultades. Pero de todas maneras, es importante tener todas las candidaturas cubiertas, aún aquellas en las que eventualmente llegaremos a un acuerdo con Victoria Ciudadana y retiraremos una de las candidaturas. Pero es importante que preservemos esos espacios y vamos a presentar, excepto en San Juan, candidatos en todas las alcaldías. En enero nos vamos a sentar cuando tengamos la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones, cuando tengamos el papel que nos garantiza ese espacio en la papeleta, entonces nos vamos a sentar con Victoria Ciudadana y veremos hasta dónde llega la concertación en el caso de las alcaldías. Tengo la impresión de que Victoria Ciudadana no va a tener candidatos en todas las alcaldías, que no va a erradicar todas las candidaturas. Pero como eso es algo que depende, de nuevo, de esa certificación de la Comisión Estatal de Elecciones, de que consigan a los candidatos hábiles para cada uno de esos espacios municipales, es un proceso que todavía estamos viendo. Ok. Bien, esa idea de lo estricto de la ley, que es correcto para muchos propósitos, vamos a estar también claros de esos cumplimientos, pero en el crisol de hoy, de lo que está pasando, son formas de inclusión y exclusión. Así que ustedes tienen que cumplir y ya hemos ido entendiendo el programa, que ha sido muy educativo de tu parte para irnos explicando las distintas estrategias para distintos niveles y los distintos cumplimientos. Ahora hay que llegar al 2 de enero, que es el día, o el 3 de enero, perdóname, que es el día del cierre de las candidaturas, El 2 y de enero. y ver cómo se limpia esto en el sentido de cómo quedan las aguas después que baja la tempestad para uno saber dónde estamos. Con eso empezaría técnicamente la próxima etapa, que es la campaña política. Y parto de la premisa, o si nos quieres ilustrar, que es una campaña política que va a requerir distintos niveles. Uno es educación, porque ahora que te entiendo, ya veo que yo debo votar mixto, es decir, históricamente, porque el reconocimiento es dual, los dos no van a quedar inscritos, así que esa no es preocupación. Y eso es importante que la gente lo sepa. No es como que estamos velando huira para dejar inscrito el PIB ¿No? que se puña a Victoria Ciudadana. Es que los dos no van a quedar inscritos, pero podríamos adelantar, si salimos electos, otra conversación, Así que es la es. que tenemos que impulsar. Así que es como crear lo que yo utilizo, el radicalismo electoral, utilizar esto para dar una vuelta y llevarlo al límite de decir, es que cuando nosotros ganemos va a pasar otra cosa. Y ahí haces una distinción que me gustaría que habláramos, que es del Tribunal Internacional. Yo tuve que hacerlo público. O sea, de las pocas gente que trabajó en la Comisión de la Verdad de Sudáfrica fui yo. Yo estaba en Sudáfrica, yo trabajaba de un grupo de consultores para el gobierno de Sudáfrica que se llamaba el Community Peace Foundation, que hicimos la legislación de la reforma policíaca. Yo trabajé en reforma policíaca en Sudáfrica, reforma del Departamento de Justicia, y luego trabajamos en lo necesario para la Comisión de la Verdad, que presidía de Montuto, pero nosotros éramos unos equipos de apoyo para hacer cosas allí, y participé. Una cosa es decir un tribunal para meter los presos, que es la narrativa que salió por la radio. Y yo no te voy a mencionar porque yo no menciono sus nombres como ellos no mencionan mi nombre. Ellos empezaron desde las 7 de la mañana. Eso es para meterlos presos. Mira, nos quieren meter presos ahora. Y otra cosa es una comisión que nombre los responsables sobre un acto, que normalmente se han visto eso como comisiones de verdad o de entender los conflictos del pasado de distintas formas, cuya jurisdicción es limitada. No es para meter preso a la gente, es ¿No? para crear una nueva memoria histórica de lo que pasó. Esa puede ser la de Colombia, esa puede ser la de Perú, por decir algo, pero en la de Sudáfrica había comisión de la verdad, a cambio que tú dieras la verdad, no te procesaban.
y hubo gente que mató demasiada gente y no los procesaron porque dijeron la verdad, participaron y se la aceptaron. ¿Cómo va a ser esta comisión que vamos a hacer en enero del 2025? Una vez salgamos electos, la vamos a empezar a implementar y yo siempre me voluntarizo en lo que me quieran poner, sea con tal voto o otras cosas, yo siempre estoy disponible. ¿Cómo va a ser Mira, esa comisión que yo creo empieza que en febrero del 2025? yo creo que en el contexto particular de Puerto Rico, eh, esa comisión, o como le querramos llamar, ¿verdad? Mm, Como se llama ese organismo adjudicador, eh, tiene que verse como parte de la auditoría de la deuda que nunca se dio. Cuando comenzó a operar la Junta de Control Fiscal y se creó el Tribunal Especial que tiene a su cargo la jueza Laura Taylor Swain, yo creo que se generó una expectativa de que si no se hacía una auditoría total de la deuda, ¿verdad? Que era el reclamo del país, que como mínimo iba a haber unas auditorías ad hoc según se fueran reestructurando las deudas de cada agencia o corporación pública. Y eso no pasó. Y eso no pasó. De hecho, en el caso específico de energía eléctrica, hay un renglón de deuda de 9,000 millones de dólares que todo el que sabe algo de esto sostiene que es deuda emitida ilegalmente. Entonces, para nosotras es importante que se sepa quiénes fueron los responsables de esa ilegalidad. Habrá algunos casos que pueden ser procesables en la esfera penal y habrá otros casos que no. Hay delitos contra la función pública que no prescriben. Algunas situaciones configurarán ese delito y otras no. Para mí en particular, para mí, te hablo en mi impresión personal, eso no es lo esencial. Para mí lo fundamental es que haya conocimiento, publicidad, transparencia, porque te digo, Daniel, cada vez que yo veo, mira, lo que está pasando con el alcalde de Ponce, lo que está pasando con Tata Charbonnier, lo del alcalde de Trujillo Alto, el de Cataño, el de Guaynabo, cada vez que sale un caso de esto, yo digo, contra, si esta gente hace esto, si se tiraron esta maroma, es porque apostaron a que no los iban a agarrar, porque hay un sentido de impunidad. Entonces la apuesta es, ¿verdad? La gente calcula el riesgo. Y por cada uno que conocemos debe haber 10 de cuyas fechorías no nos vamos a enterar jamás en la vida. Entonces, esa cultura de la impunidad hay que erradicarla. Y aunque no termine en un procesamiento penal, yo creo que es importante que sepamos quiénes destrozaron los sistemas de retiro, quiénes adjudicaron, quiénes emitieron deuda que se sabía que era inconstitucional. Porque una de las cosas más dolorosas de la deuda del país, si tú me dices, mira, estamos hasta el cuello, debemos 72,000 millones, pero gracias a eso tenemos unas escuelas que son un ejemplo a nivel mundial, tenemos unas carreteras que son una maravilla, tenemos una infraestructura eléctrica a prueba de todo. Tú dices, ah, caramba, cogieron chavos, pero es que mira el país que nos han dejado. No, nos han dejado un país en ruinas donde nada funciona. Y esas cosas las está pagando la gente. Hay un concepto, las está pagando de distintas maneras, ¿verdad? En el caso de energía eléctrica lo estamos pagando en dólares y centavos. Hay un concepto de socialización de la pérdida que tiene que ser inaceptable. Y para nosotros eso es parte de ese proceso de entender lo que pasó, sobre todo como en la experiencia de otras jurisdicciones, para que no vuelva a ocurrir. Bien, esa nota aclaratoria importantísima, porque recuérdate, si cambiamos el imaginario cuando implementemos esto en enero o febrero del 2025, esto es lo que vamos a hacer, sujeto a cambio y todo. Pero ha habido la experiencia de las comisiones de la verdad son múltiples, son muy diversas. Y por ejemplo, la de Chile o la de Irlanda del Norte, te voy a dar la de Irlanda del Norte no procesó a nadie. Simplemente dijo, del lado de los católicos mataron 2,000 y pico de personas a lo largo de 30 años. Del lado de los protestantes mataron, me lo invento, 800 personas. Del lado del ejército mataron 400 personas. Eso es importante decirlo porque simplemente numeraron la gente que había muerto y no hicieron más nada. En Irlanda, que ahora es un territorio compartido entre la República de Irlanda y el gobierno de la Gran Bretaña, Reino Unido de la Gran Bretaña.
hay distintas posibilidades. Lo importante es hacerlo porque tiene un valor histórico para la población, para entender lo que pasó. Desde la perspectiva de nuestro país, siendo este uno de los problemas de macroeconomía con efecto social devastador, pérdida de población, como hablabas tú en la asamblea el pasado domingo, de pérdida de población, de pérdida de esperanza, de pérdida de escuelas, de tantas cosas que hemos perdido, que las teníamos, y en el caso de Sudáfrica ahora hablo, cuando llega el gobierno de Mandela al poder, lo que tenemos, lo tenemos, no lo vamos a desmontar. Ya teníamos las escuelas, ¿cómo las vamos a destruir? Si las tenemos hechas, las hicieron en el pasado, ahora le cambiamos el nombre y seguimos. Pues nosotros nos quedamos con un país que ha sido reducido muy poquito a la miseria, o muy cerca de la miseria, quisiera decir. Así que yo creo que la esperanza, que es la oportunidad que nos crea esta alianza y este partido independentista, de esta coyuntura que nos ha entusiasmado a tanta gente, incluyéndome a mí, es lo que nos debe llevar entonces a decir, vamos a hacer lo posible. Así que yo creo que desde mi pequeña trinchera o mis pequeños colectivos de trabajo, que es el Pozo Antillano y todo afiliado, no puedo demostrarlo más, hemos sido incondicionales con ustedes, podemos ser críticos porque eso es parte de ser amigos también, pero también desde mi perspectiva personal, tú sabes, yo he estado dispuesto a cualquier cosa, más allá de contar votos, en la necesidad que haya. Ahora, en los 45 segundos que nos quedan, como diría la canción que le has cantado a tu hijo, que me encantó esa metáfora que tu hijo tiene, lo que tú llevas en la legislatura en edad. Si te decimos pide un deseo, ¿cómo tú ves el deseo? Que el país se anime a cambiar. Muy bien. Cuando Muy decimos el triunfo de la esperanza, no es bien. contra, es que algún día tienen que ganar los buenos. Sí, sí, qué linda que se ve. Claro que sí. Pues Eso es muy lo que yo bien. quisiera. Pues vamos a darle ese regalo de Navidad a la compañera María de Lourdes, a todos los compañeros del Partido Independentista, a todos los que creamos, bueno, yo hablo en una patria libre e independiente, pero que utilizando el adjetivo que usó el compañero Rubén el domingo, la colaboración de nuestros hermanos y hermanas. Yo trabajé en Mozambique y nunca dijeron que el enemigo que nos mataba eran unos desgraciados, les llamaban hermanos y queremos que se junten con nosotros. ¿Qué es la metáfora? Vamos a convencer a todo el mundo de que podemos darle una oportunidad al triunfo de la esperanza y que podemos vivir un país que se puede hacer de otra forma, porque la narrativa de ellos es que esto no se salva, que esto es así, que esto es un desastre. La narrativa de nosotros es que puede ser un país reorganizado, digno para todos y todas nosotros. María Lourdes, a nombre del Pozo Antillano y todas sus ramas anexas, a nombre de todo Puerto Rico, y eso sí lo digo, de todo Puerto Rico, te damos las gracias por todo esto que has hecho por nosotros a lo largo de varios cuatrenios que has dado de tu vida para adelantar políticamente un devenir, y a nombre del ideal del Partido Independentista, ese que fundó Gilberto con otros compañeros y que sigue presente, gracias por afirmar la Gracias nación a ti, gracias. y la independencia nacional. Gracias y hagamos posible la esperanza. El triunfo de la esperanza viene ahora y cuando celebremos el 2 de enero del 2025, la fiesta tiene que ser en grande. ¿Está bien? Vamos a bailar salsa ese día. Dale, Que vamos. así sea. Gracias a todos los que nos han escuchado. Chévere. Será hasta entonces mañana a las 2 de la tarde Club de Lectores, lunes a las 6 de la tarde Cultura 7D, martes Río Piedra Cultural y jueves el programa Santurce en 5, todos en sus últimos capítulos hasta enero cuando volvemos al aire luego de este necesario descanso. Será hasta entonces. Muchas gracias.